de la experiencia del agua viva, de la experiencia del Espíritu Santo, del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y a veces, ¿saben qué, hermanos? El problema es que a veces tenemos una idea equivocada o errónea de lo que es el amor. Porque para nosotros los seres humanos el amor es como que un sentimiento. Es que sentí bien bonito, pues lo quiero, ¿verdad? Es que estoy enamorado porque mira bien bonito, ¿verdad? No, el amor de Dios es un amor transformante, es un amor poderoso, es un amor eficaz, es un amor vivo. Por eso cuando vemos el Evangelio de Juan capítulo 2 y hablamos acerca de la boda de Caná, vemos que de repente Jesús va y transforma el agua en vino. ¿Te fijas cómo el agua, ahorita también estamos hablando en esta lectura acerca del agua del pozo, ¿verdad? Y que brota como un agua viva. El agua viva, fíjate, conectada con la boda de Canaán, que es en el mismo Evangelio de Juan, el agua que está hablando es una agua que de repente con el poder de la gracia se transforma. Y esa agua ahora resulta que es un agua de mejor calidad. Se transforma en vino, ¿verdad? Y no cualquier vino, sino un vino de mejor calidad, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando tomamos vino? Nos ponemos contentos, ¿verdad? ¿A poco no? Mira, borrachines, ¿por qué se ríen? Si bien se la saben, ¿verdad? Lo estoy tanteando nada más. No, miren, cuando tomamos el vino del Señor, nos alegramos. Y el vino, de cuenta que pasa, nos hace que nos olvidemos las penas, se nos quitan los miedos, ¿verdad? Me contaron por ahí. Entonces, vean cómo lo que nos está proponiendo en esta lectura es que tomemos de esa agua viva, de esa agua transformante, de esa agua poderosa. Agua viva en el griego, si ustedes lo buscan, como fue escrito en el Evangelio de Juan, vamos a ver que es una agua eficaz, una agua poderosa, una agua que cumple su objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos invitan a tomar del Espíritu Santo, es un amor, como les digo, transformante. Es un amor efectivo, es un amor poderoso. ¿Qué pasa? Viene a traer alegría a aquel que lo consume, que viene a quitar los miedos de aquel que lo consume, que viene a quitar todos los traumas, nos ayuda a olvidar las tristezas, nos ayuda a olvidar el pasado. ¿Cuánta gente, hermanos, no vivimos amarrados por el pasado? Es que me dijeron, es que me hicieron, es que me pasó esto, es que me pasó el otro, es que cometí este error. ¿Y qué pasa? El día de hoy, hermanos, el Señor quiere darnos de esa agua viva, de ese poder transformante. ¿Para qué? Para que dejemos el pasado atrás, las tristezas, las preocupaciones, los miedos, y empecemos a disfrutar de la alegría de ser hijos de Dios. Empecemos a disfrutar del gozo de habernos encontrado con el Señor Jesucristo. Ahora fíjate, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, no tendrás sed jamás. La palabra sed en griego es dipsao. ¿Qué significa? Es todo aquello, lo que el alma necesita para poder ser refrescada y para poder ser revivificada. Entonces, fíjate lo que le dice, cuando tú tomas de esa agua, tú recibes en tu alma todo aquello que necesitas para ser vivo otra vez, para quitarle toda la sed. Entonces, fíjate, una persona que experimenta esa agua viva ya no tiene que regresar al mundo, ya no tiene que ir a buscar en las cosas terrenas, en las cosas humanas, porque ha recibido todo lo que necesita, todo lo que el alma necesita para poder encontrar la plenitud. Todo lo que el alma necesita para sentirse llena, completa. Entonces, fíjate, una persona que sigue batallando, que ¿sabes qué? Señor, yo no me he animado a dejar las cosas del mundo. A veces decimos, ¿sabes qué? Quiero dejar el pecado, ¿verdad? Quiero dejar las cosas del mundo. Quiero dejar este comportamiento. Quiero dejar de pensar de esta manera. Pero ¿sabes qué, Señor? No puedo. ¿Qué te falta? Empezar a decir, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ahora vamos a estar repitiendo, vamos a decir todos juntos, ven Espíritu Santo. Porque cuando tomamos de esa agua, hermanos, de repente el Espíritu Santo viene y luego empieza a llenar el alma y le empieza a llenar de plenitud. Y el alma dice, ya no necesito nada más, ya no tengo sed, no necesito de las cosas del mundo, porque ahora lo tengo todo. Es ahí, hermanos, cuando tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? No solamente ya no me gusta ese comportamiento, ya no nada más no me gusta ese pensamiento, sino que ya no lo quiero en mi vida. Ahora lo rechazo completamente. ¿Por qué? Porque eso no me da felicidad, porque eso no me da plenitud, porque eso no sacia mi alma,
Por eso Jesús le dice, quien toma de esta agua no vuelve a tener sed. Ya no tienes que volver a regresar aquí. Una persona que toma del agua del Espíritu ya no tiene que regresar otra vez a las cosas del mundo, a las cosas que lo llevan. Fíjate, a veces es que ya quiero olvidar el pasado, ya quiero perdonar, y de repente lo vemos otra vez y, híjole, pero lo que me dijo, si lo tengo enfrente, me lo cacheteo, ¿verdad? Entonces volvemos a regresar otra vez. ¿Qué quiere decir? Nos falta nuevamente en esa alma del corazón decir, ven Espíritu Santo, ¿verdad? De invitar la presencia poderosa del Espíritu. Y luego fíjate algo que pasa bien interesante. Cuando el agua se recibe, cuando esa agua trae frescura y los nutrientes al alma, que necesita el alma para ser completa, después se dan ciertos efectos. Y hay unos efectos que son externos y hay unos efectos que son internos. Es decir, algo pasa dentro de ti, pero también algo pasa fuera de ti. Y vamos a ver más o menos qué significa. Lo primero que pasa es cuando recibimos de esa agua viva, de esa agua transformante, de esa agua que quita la sed, que nos arranca del mundo, de repente nos lleva a una relación más profunda con Dios, pero también nos lleva a una relación más profunda con nuestros hermanos. Fíjate, viene a traer unidad con el cuerpo de Cristo, con el Señor, y unidad con la iglesia, con mis hermanos. ¿Hay división en tu familia? ¿Qué ocupamos decir? Ven Espíritu Santo, ¿verdad? Oye, ¿hay luchas internas en tu corazón? División en tu corazón, ¿verdad? Que ves, es que quiero hacer esto, pero no quiero hacer esto, y es que quiero estar aquí, y es que quiero estar acá, me gusta las cosas del mundo, pero no me gusta. ¿Qué pasa? Decir, ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque trae unidad. ¿Sabes qué, Padre? Me agarro del chongo con mi esposa, con mi esposo todo el tiempo. ¿Qué ocupamos decir? Ven Espíritu Santo. ¿Sabes qué, hermanos? Hay peleas dentro de los ministerios. Me estoy peleando con la hermana de intercesión porque después le dijo la evangelización y luego después se peleó con los de sanación. ¿Qué ocupamos decir como comunidad? Ven Espíritu Santo. Y cuando el agua viva bien, hermanos, empieza a traer esa unidad. Cuando todos estamos conectados, tomando. Ayer que estaba preparando la homilía del domingo, ayer en la noche, y mientras estaba orando, te cuenta que algo bien rico. Porque empecé a sentir, te cuenta, como que en mi alma, como una leche con miel que sabía así bien rico, mientras estaba leyendo la palabra y alimenta. Cuando estamos así, qué ganas de andar peleando, hermanos, ¿no, hombre? Ganas de estar en la presencia de Dios, seguir tomando de esa leche, de ese lugar donde emana leche y miel, como dice la palabra, ¿verdad? Y luego fíjate, después de eso, fíjate lo que decía San Juan de Ávila. Él decía esto, dice: escucharás al Espíritu Santo hablarte y aconsejarte lo que debes hacer. Fíjate que hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no escucho el Espíritu. No, mijito. No, mijita. Tú eres hijo de Dios y los hijos de Dios escuchan la voz del pastor. Claro que escuchas. ¿Qué te falta? Ven Espíritu Santo, ¿verdad? Es la presencia, es el agua. Porque dice San Juan de Ávila que cuando eso sucede, entonces esa unidad que sucede entre tú y el Señor es una unidad real. Entonces escuchas su voz y el Espíritu de Dios te empieza a aconsejar. No es por ahí, no es por ahí, es por acá. Mira, hazles la oración de esta manera. Mira, haz ministerio de esta manera, ora de esta manera. Mira, lee la palabra de esta manera. Eso es lo que sucede. Entonces el Señor te empieza a guiar mismo. Porque esa unidad es una unidad real que existe cuando tomamos de esa agua viva. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es poder que viene a llevarnos a una intimidad profunda con nuestro Padre, una intimidad profunda con el Señor, que nos hace gritar de alegría para la vida eterna, que nos hace danzar, que nos hace alegrarnos, que nos hace trabajar todos juntos en unidad, que nos hace olvidarnos del pasado. Y luego fíjate, después otra cosa que sucede aquí es esto, mira. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo también lo dicen que es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Esa agua viva que tomamos, el Espíritu Santo, otro efecto interno que tiene es que nos viene a descubrir los misterios de Dios. Aprendemos las cosas espirituales. Empezamos a entender lo que Dios nos quiere tratar de decir. ¿Qué pasa? Cuando leemos la palabra de Dios, de repente tenemos como que una mayor revelación de lo que significa. Decimos, ay caray, nunca lo había pensado de esa manera. Ayer así estaba, la lectura es acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. Señor, yo esto he hablado mucho, ya no se me ocurre otra cosa que decir. Pobre gente, los voy a aburrir, siempre les digo lo mismo. Y yo, Señor, ¿qué les voy a decir? Yo me senté, ¿sabes qué me senté? Me puse un cafecito a un lado y me senté en el sillón. Señor, háblame.
Y dime, de repente se cuenta mientras estaba leyendo, como que me abrió los ojos y dije, ¡ah! Esto nunca lo había visto. Y se oye bien bueno, y me puse a leer la palabra de Dios, y me puse a estudiarla, me puse a leer el griego, me puse a... Bien padre. ¿Por qué? Porque el Señor abre los ojos. El Espíritu de verdad nos viene a revelar la verdad. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios se convierte en un río exquisito donde tomamos y jamás se seca ese río. Siempre hay verdad, siempre hay revelación, siempre hay más conocimiento de los misterios, siempre hay unidad, siempre hay alegría, siempre hay gozo. Cosas nuevas del Espíritu están siendo reveladas. Cosas del reino de Dios están siendo reveladas porque estamos tomando de esa agua viva. Y nuestra alma está saciando, está recibiendo los nutrientes que necesita. Y lo que pasa con esto, fíjate, al pasar a revelarse los misterios, pasa algo interesante. Nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que pensamos. Te lo voy a poner así, fíjate. Voy manejando, ¿verdad?, por el freeway. Y de repente me bajo, y cuando me bajo, de repente veo el semáforo y veo que va a empezar a cambiar. Y digo, le voy a pisar, sí la libro, ¿verdad? Y le pisamos y pasamos. Pero fíjate, ¿qué pasa si tú piensas que no la vas a librar? Le pisas y terminas con el freno así, ¿verdad? Tú actúas conforme a lo que crees. Si tú crees que la vas a librar, le das. Si crees que no, de menso, le pisas, ¿no? Claro. Ahora fíjate, te levantas en la mañana y te dicen, ¿sabes qué? Hoy se va a ver una lluvia bien fuerte, ¿verdad? Si le crees, te llevas tu paragüitas. Si no le crees, no te lo llevas. Lo que tú crees afecta tu comportamiento. Entonces, ¿por qué? Cuando el Espíritu de verdad se revela, entonces cambia tu forma de pensar, porque ahora conoce los misterios del reino. Y lo que tú crees afecta cómo te comportas. Ahora, no solamente es la forma de pensar lo que cambia, sino que el Señor también te da el poder, el Espíritu de Dios te da el poder para poder vencer el mal, para poder cambiar eso, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, yo entiendo que eso está mal, pero no puedo. Pero el Señor, el Espíritu de poder, cuando viene a nosotros, el Espíritu Santo, nos da también el poder para decir, ya no. Nos da el poder para vencer. Nos da el poder para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero eso en mi vida. Y para decirle al pecado, ya no tienes dominio sobre mí. Nos da el poder para decirle esas cosas que nos tienen aprisionados. Ya no voy a ser tu esclavo nunca más. Nos da el poder para decir, ahora soy en Cristo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las cosas nuevas están aquí. Y nos da el poder para decir, donde el Espíritu de Dios está, ahí siempre hay libertad. Y empezamos a dejar las cosas, porque ahora hay un poder interno que nos dice, ya no más, ya no lo quiero, ya no lo acepto. Fíjate, por ejemplo, una vez me tocó, aquí voy a tirar algunas pedradas, porque de repente me gusta tirar así pedradas. Porque como me las tiran a mí el Señor cuando estoy orando, pues yo digo, Señor, yo las regreso, para que les duele también a otros, ¿verdad? Entonces fíjate lo que sucede. Una vez me pasó un caso donde llega un señor y que quería que orara por liberación por él, que porque supuestamente estaba siendo atormentado con enfermedades y demás. Le dije, está bien, ahora vamos a orar, ¿verdad? Y cuando estaba platicando con él, me dice, es que padre, yo soy maldito. Y yo le dije, ay, caray. Le dije, pues mira, dice la palabra de Dios que sea conforme a tu fe. Si tú crees que eres maldito, pues ni cómo te ayuda, mijo. Le dije, dice la palabra de Dios, nadie puede llamar maldito lo que Dios ha hecho bendito. Tú eres bendito según la palabra de Dios, pero si no lo crees, yo no te puedo ayudar. Es cuestión de fe. ¿Por qué? Porque te comportas conforme a lo que crees. Yo puedo orar 1000 veces por ti, pero si tu mentalidad no cambia y si tú no crees que tienes el poder para decir, ¿sabes qué? Yo rechazo esa forma de pensar, entonces no te puedo ayudar. Eso es cuestión de fe. Tú tienes que creerlo. Voy a orar para que el Señor te cambie la mente, pero de ahí en fuera no puedo. Entonces vean cómo la forma de cambiar está conectada con el poder, con la decisión de decir, ¿sabes qué? Eso no es lo que soy. Yo soy bendito, soy un hijo de Dios, soy transformado por la gracia, soy perdonado, soy redimido, soy salvado por la sangre de Jesús. Entonces, después de eso, fíjense algo que pasa interesante. ¿Se han escuchado ustedes de Elena Guerra? ¿Saben quién es Elena Guerra? Les pongo tacha. Híjole. Ahí va, fíjense, ahí les voy a explicar. Elena Guerra te cuenta que es como que la abuelita de la renovación carismática. Sí. Hace un tiempo, Elena Guerra, ahorita ella es beata, ella fue la que empezó a difundir más la devoción al Espíritu Santo. Ella le escribió una carta o una serie de cartas al Papa diciéndole que tenía que renovar la devoción al Espíritu Santo. Ella tenía mucho contacto con el Espíritu Santo.
y le pedía, y el Papa le hizo caso, y fue cuando empezó a pedir por ese nuevo Pentecostés y empezar a orar para que la iglesia pidiera por el nuevo Pentecostés que tanto deseábamos, ¿verdad? Y de ahí después, obviamente después de el tiempo, nace la renovación, por la oración que se ha estado haciendo en la iglesia para un nuevo Pentecostés. Bueno, ella escribió esto, fíjate, ahí te va. Aquellos que con sus imperfecciones nunca corrigen sus vicios y se excusan repetidamente diciendo que no pueden cambiar, que vengan y digan si han buscado con fe y perseverancia al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si no hemos cambiado es porque hemos dejado de buscar al Espíritu Santo. Que si tantas cosas suceden en la iglesia y en nuestros grupos de oración, si no estamos creciendo de repente, es que ya no viene tanta gente, ¿qué nos pasa? Nos falta decir, ven Espíritu Santo. Dice Elena Guerra, si ustedes no han podido cambiar, eso es excusa. Porque cuando el Espíritu de Dios viene al corazón, entonces hay un cambio, da un poder para poder dejar el pecado, da un poder para poder dejar el pasado, da un poder para empezar a vivir una vida nueva, la vida abundante que Cristo vino a ganar para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos hace falta es renovar esa devoción. Inclusive los renovados, ponte a pensar, ¿qué tan seguido a lo largo de tu vida, a lo largo de tus días dices, ven Espíritu Santo? En la mañana te despiertas, ven Espíritu Santo. En la tarde, ven Espíritu Santo. Estás trafiando, ven Espíritu Santo. Estás barriendo, ven Espíritu Santo. Estás cocinando, ven Espíritu Santo. Invocar, pedir, llamar al Espíritu de Dios. Debe que haber una devoción renovada a la presencia del Espíritu. Una devoción renovada a esa agua viva. Hermanos, tenemos que empezar a confiar con fe que el Espíritu de Dios tiene poder. Que el Espíritu de Dios, cuando cae sobre el pueblo de Dios, renueva, transforma, libera, sana. Que el Espíritu de Dios, hermanos, es el amor de Dios, pero que es poderoso, eficaz, transformante. Tenemos que renovar esa creencia en que tenemos un Dios poderoso, no tenemos un Dios pequeño. Tenemos al león de la tribu de Judá, no al gatito de la tribu de Judá. Tenemos un león poderoso dentro de nosotros, viviendo, morando, porque somos templos del Espíritu Santo. Ahora fíjate, ¿qué pasa? También una causa interna es una renovada, una profunda aceptación de la voluntad de Dios. Fíjate, esto es lo que escribió Teresita del Niño Jesús antes de confirmarse. Dice esto. Déjame agarrar vuelo porque después me emociono. Dice, me preparaba con gran cuidado para recibir la visita del Espíritu Santo. No experimenté ningún viento impetuoso, sino el sonido suave que el profeta Elías escuchó en el monte Horeb. Ese día recibí la fortaleza para sufrir. Fíjate, a veces como cristianos, hermanos, andamos todos decaídos, derrotados. Es que estoy pasando por esta dificultad. Ay, es que mi hijo, padre. Ay, es que mi esposo, padre. Ya es que no sé qué. Hermanos, tienes un poder interno dentro de ti. Claro que puedes vencer. ¿No te has dado cuenta que eres victorioso, victoriosa en Cristo Jesús? ¿No te has dado cuenta que Jesucristo venció al mundo? ¿No te has dado cuenta que hace 2000 años Jesús venció en la cruz y que por eso somos salvados, redimidos? ¿No te has dado cuenta que tu oración tiene poder porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti? Hay que clamar y hay que decir, ven Espíritu Santo. Hay que confiar en la presencia del Espíritu. Cualquier tribulación que estás pasando, hermano, déjame te digo algo. Si tú levantas tus manos y con fe invocas la presencia del Espíritu Santo, tienen la fuerza para vencer. Tienen la fuerza para superar. Las cosas nuevas de Cristo están aquí. Tenemos acceso al reino de Dios porque somos hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que confiar, hermanos. El Espíritu de Dios viene realmente a darnos esa fortaleza. Viene a darnos esa vida. La vida nos da un gozo de compartir el Evangelio. Un gozo de vivir el Evangelio. Fíjate, yo me acuerdo una vez, yo estaba leyendo, no sé si ustedes conocen a Conchita Cabrera de Armida. Pues haz de cuenta que hace como unos, ¿qué será? Ya unos 15 años, a lo mejor más. No, ya más, ya estoy viejón. Como los 20, yo tenía como 20 años, hace como 18 años. Empecé, 19 ya. Empecé a leer un libro que se llamaba Ante tu altar, de ella, que son las oraciones que hacía ella delante del Santísimo Sacramento. Y cuando estaba orando, resulta que me gustaba leer las oraciones que ella hacía y luego yo se las repetía al Señor en el Santísimo. Y en una vez de repente empieza ella, Señor, dame más cruces, quiero más cruces. Y yo dije, ay, esto está muy intenso. Así como leí eso, yo cerré el librito, lo puse a un lado, con permiso. Dije, esto está muy intenso, ¿verdad? Lo puse, se los prometo, no lo abrí otra vez hace apenas como 6 meses, no lo había vuelto a abrir, ¿verdad? Porque dije, esto está muy intenso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Fíjate,
de repente, en una ocasión, estaba con toda esta onda de la pandemia, estaba yo bien cansado, era Semana Santa, y luego como que investigando a ver cómo le vamos a hacer para hacer la Semana Santa por internet y por todo eso, no sabes, ¿verdad? Fue un show. Y haz de cuenta que resulta que, bueno, pues no se voy a contar el cuento muy largo porque si nunca acabo, pero en esa vez resulta que se acerca, veo a una persona que va a visitarnos a la parroquia para ayudarnos a leer, era un viejito ya. Y yo me dio gusto verlo, ¿eh? Yo voy y le digo, ay, qué bueno que te veo y qué gusto verte y saludarte, que le eches ganas, en inglés. Y me dice, padre, quiero decirte algo. Tienes que mejorar tu acento de inglés porque a veces no te entiendo. Yo dije, mira, a duras penas está viendo este hombre que puedo ya sé cómo pasarlo por internet. Me preguntas, le dije, ¿qué cree? Que si yo quisiera mejorar mi acento no lo hiciera. Pues no me sale, si me saliera lo hacía, ¿verdad? Y sabes que como que al principio como que me enojé. Porque dije, oye, ¿sabes qué? Aquí matándome para que me entiendan, hijo, me regreso a México y ya me entienden todos. Mortificándome para que me entiendan. Total, eso es mi forma de pensar, para que te digo mucho mentiras, ¿verdad? Así estaba yo de enojado. Resulta que dije, ¿sabes qué? Mira, está bien, hombre, ¿para qué te peleas? Cállate ya, acéptalo en humildad, ¿verdad? Así crecemos en humildad. Acéptalo. No, en ese momento ni del espíritu me acordé, yo estaba enojado, ¿verdad? Y resulta que le digo, no, sí es cierto, hermano, mire, le prometo que va a hacer lo mejor para poder crecer y para poder que usted me pueda entender, se lo prometo, que no sé qué. Pero dentro me estaba hirviendo la sangre, los hecho mentira. Total, cuando regreso a la casa y le empiezo a orar, ¿verdad? Y yo le empiezo después a como que reacciono, ¿verdad? Y le empiezo a decir, Señor, te doy gracias por la humillación, porque yo sé que de esta forma tú me quieres ayudar a crecer en humildad. Allá en ese momento ya pude, antes no, pero ahí sí ya pude. Pero ¿sabes algo que pasó? Experimenté un gozo bien bonito en el corazón. Fue una alegría bien profunda. Fue una alegría que, hace cuenta, me llenó como no tienes idea. Dije, ándale, con razón a esta mujer le pedía cruces al Señor. Porque cuando se saben vivir, trae mucha alegría. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios, tarde o temprano, cuando nos lleva, nos enseña a abandonarnos, a crecer en humildad, cuando nos enseña a vivir el Evangelio, y aunque nos duela, se produce un gozo, se produce una alegría. Hermanos, no tengan miedo a vivir el Evangelio, no tengan miedo a responder a Jesucristo, no le tengan miedo a la cruz, no le tengan miedo a las dificultades. Abracen lo que el Señor Jesucristo les presenta. Vivan el Evangelio, vívanlo radicalmente. Dejen que el Espíritu de Dios se mueva en ustedes. Y déjenme les digo algo, va a haber alegría y gozo en sus corazones. Va a haber paz en sus corazones. No tengan miedo. Ahora fíjate, otra cosa. Dice algo aquí interesante. Dice, en el Evangelio que leímos, dice que el agua que yo le daré se convertirá. La palabra convertirá en griego tiene dos significados. Significa que ya esté presente, pero que también va a surgir en el futuro. Entonces, ¿qué significa? Que la acción del Espíritu es algo continuo y que está creciendo, que no se detiene. Una vez, fíjate, estaba en México, aquí en una parroquia donde servía ahí en Houston, y organicé un seminario bien en el Espíritu para jóvenes. Entonces ellos nunca habían dado uno y yo me junté del principio con ellos, les enseñé cuáles eran los temas, se los di primero yo a ellos, después los repartí, me juntaba con ellos para que ellos lo dieran, les enseñaba y después le dije, ¿sabes qué? Ahora es su bronca, ustedes van a dar el seminario bien al Espíritu, yo voy a estar ahí para apoyarlos, si se atoran yo le brinco, pero ustedes van a hacer todo. Oye, pues empezaron a hacer. Y déjame te digo algo, se puso bien padre. En el momento de la oración por la fusión del Espíritu Santo, no, hombre, eso se puso loquísimo, ¿verdad? El Espíritu Santo por allá, el Espíritu Santo por allá. Y yo, sí, Señor, dale, el otro también. Se puso bien padre, ¿verdad? El chiste es que al final un muchachito da un testimonio que el Señor lo tocó profundamente. Y después, al día siguiente, nos juntamos para tener otro momento de convivencia con ellos. Y nos contó algo que sucedió, dice, pues yo viví el momento de oración y fue algo muy bonito para mí, porque yo sentí la presencia del Espíritu. Y me emocioné mucho que al momento que salí de la iglesia quise ir y contarle a mi abuelita, porque mi abuelita siempre me insistía que yo me acercara a Dios y yo nunca le hacía caso. Entonces yo quería contarle lo que me pasó. Entonces le hablé por teléfono y no me contestó. Y no importa, yo me subí al carro y me fui a buscarla a la casa. Y cuando llegué a casa de mi abuelita, le empecé a platicar. Y cuando le empecé a platicar, mi abuelita se puso a llorar de mucha alegría y yo también. Y cuando me puse a llorar con ella y le estaba platicando, es que me pasó esto, es que Cristo, Hari Sharamando, Hari Maranda, Shiranda, y empezó a hablar en lenguas, el muchacho. Dice, yo no sabía qué estaba pasando, pero tenía mucha alegría, y yo empecé a hablar en lenguas.
fíjate qué pasa, algo interesante, aunque la experiencia del Espíritu sucedió horas antes a eso, el Espíritu seguía trabajando, seguía moviéndose. Entonces déjame te digo algo, el Espíritu de Dios se está moviendo a ti en tu vida en estos momentos, pero se quiere seguir moviendo. El Espíritu de Dios quiere seguirte dando, el Espíritu de Dios está avivando, hermanos. El Espíritu de Dios está moviéndose para la vida eterna. El Espíritu de Dios está fluyendo. En esos momentos que estás escuchando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está diciendo: sí, vívelo, sígueme, acéptame. Sigue diciendo: ven Espíritu Santo, invócame, háblame. Porque quiere seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida. Es un presente, pero también es un futuro. Es una acción continua del Espíritu que no se detiene. Fíjate, por eso es algo interesante. Dice, después de esto, aquí es donde ya empieza la onda interesante. Porque como te digo, recibimos el Espíritu de Dios, pero cuando lo recibimos la transformación y todas esas cosas que nos ayudan a unirnos a Dios, la alegría, el gozo, que nos ayuda a vencer el pecado, la tentación, que nos ayuda a vivir el evangelio, a vivirlo con gozo. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, que se transforma en manantial. Y después de manantial dice que brota para la vida eterna. Eso es interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se forma un manantial? Un manantial se forma cuando hay mucha caída de agua. Cuando llueve. ¿Y luego qué pasa? El agua se filtra por las piedras, por la tierra, y se va al subsuelo. Y después de ahí, el agua sigue creciendo y después se forma un manantial que brota y que sale para afuera. O por ejemplo, cuando cae mucha nieve, después la nieve se derrite, se filtra para abajo, se forma un manantial y luego sale. ¿Qué significa eso? Nos está tratando de decir Jesús que el Espíritu de Dios siempre se derrama. Que cuando decimos ven Espíritu Santo, siempre hay un derramamiento del Espíritu Santo. Que continuamente el Espíritu Santo se está derramando sobre ti. Que cada vez que tú le dices: ven dulce Espíritu a mi alma, ven huésped de mi alma a tocarme, a renovarme, a saciarme, a alimentarme, empieza a haber una lluvia poderosa en tu vida. El Espíritu de Dios empieza a derramar y empieza a llover sobre tu vida. Y el Espíritu Santo no cesa de derramarse. Y cuando se derrama, después el agua empieza a entrar a tu corazón. Y cuando entra a tu corazón empieza esa acción transformadora, esa acción liberadora, esa acción sanadora, ese poder que te da fuerza para vencer, para mantenerte firme, para vivir el evangelio. Y después, cuando estás completamente lleno, se empieza a filtrar y llega a lo más profundo de tu alma. Y llega un momento donde el Espíritu de Dios no cesa de derramar su agua, que ya no puedes mantener más agua dentro de ti, y luego después empieza a brotar como un manantial. Y el agua empieza a salir, y el agua empieza a salir, y el agua empieza a brotar. Y después, ¿qué pasa? La gente que está alrededor tuyo también empieza a tomar. Yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua. Y fue lo que pasó con la samaritana. Ella empezaba a recibir de lo que le estaba diciendo el Señor, a estar tomando de ese Espíritu vivo, que de repente, ¿qué pasa? Dijo: ya no puedo aguantar, y tuvo que ir a compartirlo. Vengo a hablarles de aquel que supo todo lo que me estaba pasando. Vengo a hablarles de aquel que conoce toda mi vida. Y la gente empezó a tomar también de esa agua, y de repente fueron a conocer también a Jesucristo. Esa agua, hermanos, es la evangelización. Eso es lo que necesitamos, el agua del Espíritu Santo. Necesitamos ser manantiales, hermanos, que el Espíritu de Dios esté brotando, hasta que ya no podamos mantener esa fuerza transformadora, y los que están de nosotros empiezan a tomar, y después nuestra vida se empieza a transformar, y la vida de los que están alrededor de nosotros se empieza a transformar. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede? Fíjate, algo interesante. Mucha gente, hermanos, ¿cuánto tiempo tengo? Porque me emociona hablando y yo no sé ni cuánto tiempo tengo. Ya me perdí. No. No me conocen. Me dicen toda la noche: aquí le seguimos. No me conocen. ¿20 minutos? Sí, el libro. No sé qué es el libro. 4:30, 4:50 va. 20, 4:50 va. Ahora, fíjense. Algo que sucede es lo siguiente, fíjense. A veces nosotros, hermanos, lo que sucede es: nos empezamos a sentir menos por los muchos pecados que hemos cometido, o por los errores que hemos cometido. O a veces la gente nos ha hablado palabras que nos han herido. Tú no sirves para nada. Para eso estás en la iglesia. Mira lo que haces, mira cómo vives, ¿verdad? Mira, no has cambiado, ¿verdad? A veces, por ejemplo, inclusive dentro de la iglesia: no, hermano, usted no sirve para eso, ¿verdad? O usted no sirve, hace para un lado, y nos sentimos como que relegados, nos sentimos haciéndonos hacia un lado. Fíjate algo interesante.
Esta mujer era una mujer samaritana. ¿Qué significa? Los samaritanos adoraban también a otros dioses, aparte del Dios verdadero. Entonces, de cierta forma, eran impuros. Cuando un judío entraba en contacto con una persona impura, se hacía impura. No solamente eso, sino que esa persona era una mujer. Los hombres, como dice la Escritura, no hablaban con las mujeres, porque las mujeres en aquel entonces las veían como menos. Fíjate cómo Jesús no tiene miedo de encontrarse con impureza. Y no tiene miedo de encontrarse con alguien que se cree menos. Jesús no tiene miedo de encontrarse con tu pecado. Jesús no tiene miedo de encontrarse con tus heridas. Jesús no tiene miedo de encontrarse con tu pequeñez. Jesús no tiene miedo de encontrarse con tus errores. Al contrario, Jesús quiere encontrarse ahí contigo para tocarte, para sanarte, para liberarte. Es ahí, en ese lugar, donde Él quiere depositar esos ríos de agua viva. Es ahí donde el Señor quiere depositar esos ríos de verdad. Miren, fíjense cómo la imaginación es muy fácil. Hermana, el Señor me está mostrando algo de usted. Yo no sé a lo mejor si eso significa algo para usted, pero estoy viendo una visión donde veo que hay unas raíces muy bonitas, donde una semilla, una planta quiere empezar a crecer, pero veo que de repente hay como una piedra que no la quiere dejar seguir avanzando. Y siento que el Señor dice, esa piedra te la han puesto muchas personas en tu vida. Esa piedra muchas veces te la has puesto tú mismo en tu vida. Dice el Señor, yo quiero remover los obstáculos para que mi presencia se empiece a crecer en tu vida. Dice el Señor, a veces tienes tan baja autoestima y muchas veces hiciste cosas que tú no querías hacer con tal de agradar a otras personas. Pero dice el Señor, el día de hoy yo quiero presentarme a ti como ese Dios que ama y que está completamente satisfecho contigo. Ese Dios que se alegra el que tú existas. Ese Dios que cree en ti, que puede hacer cosas grandes para mí. Dice el Señor, yo quiero que aprendas a creer en ti, porque yo soy un Dios que te ha tomado de la mano. Yo soy un Dios que te ha llamado a servirme, pero también a conocerme. Dice el Señor, voy a caminar de la mano contigo y voy a ir sanando tu corazón. Dice el Señor, muchas veces me has pedido que te sane y tú a veces piensas que no estoy respondiendo. Dice el Señor, yo tengo mi tiempo y yo tengo mi manera, pero tu oración la he escuchado. Es el agua del Señor, es el agua de la presencia de Dios. Dios quiere seguir haciendo, ¿verdad? Es sencillo, si estamos conectados con el Espíritu, vamos viendo en el Espíritu. Dios quiere seguir haciendo cosas maravillosas en nosotros. Si vieran, ahora cuando empieza a brotar esos ríos de agua viva, pasan ese tipo de manifestaciones externas, ya no podemos detenerlas. Y pasa algo, fíjate. Te voy a hablar un poquito acerca de lo que pasaba en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, es decir, en los primeros cristianos, pasaban muchas manifestaciones carismáticas. La forma como brotaba ese manantial era a través de los carismas. El poder del Espíritu se activaba. Y había sanaciones, había liberaciones, había palabras de conocimiento, había profecía, había oración en lenguas, tantas cosas que ahora tal parece como que, a ver, vamos a un curso para aprender cómo hacer eso. Ellos no aprendían, ellos se llegaban y ese río, ese manantial que estaba brotando en ellos de repente surgía y pasaban cosas maravillosas. Fíjate, hay un libro que escribió San Agustín que se llama Ciudad de Dios, y si mi mente no me falla, creo que es el libro 8. Y él habla acerca, dice, yo no quiero que piensen que los milagros ya cesaron. Los milagros todavía continúan. Y él dice, el primero dice, por ejemplo, que con la sanación, dice, había en aquel entonces una mujer en Cartago. Era una mujer que se llamaba, joder, ya se me fue el nombre. Déjame les digo, para aquí lo voy a tener. No me acuerdo, se llamaba se llamaba Inocencia. Está fácil, Inocencia. Se llamaba Inocencia. Esta mujer resulta que tenía cáncer en el seno. Le detectaron cáncer en el seno. Y en aquel entonces, si hay cáncer ahorita, imagínate, pues aquel entonces pues le dijeron, pues bye, ya valiste, ¿verdad? Entonces cuando le dicen eso, entonces ella dice, es que voy a orar. Y el doctor le dice, pues mijita, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Ponte a orar, porque de que no hay otra. Dice, lo máximo que te podemos hacer es quitarte el seno. Y eso te va a dar algunos días más de vida, o algún tiempo más de vida, pero pues de que te va a tocar, te va a tocar. Entonces, dice ella, se puso a orar. Y dice que en Pascua ella tuvo un sueño. Y en el sueño veía a un ángel que le decía,
ve con la primera mujer que sea bautizada y pídele que te haga el signo de la cruz en la parte afectada. Entonces ella se levanta del sueño y dice, pues lo que me queda es esto, ¿verdad? Fue a buscar la primera mujer que salía del agua del bautismo. Y cuando salió esa primera mujer, le pidió, ¿sabes qué? Hazme la señal de la cruz en la parte que tengo afectada. La mujer bautizada lo hizo y resulta que la persona quedó sana. Porque fíjense, ¿por qué les cuento esto? Algo sencillo. Fíjate, ahora le hacemos como que muy faramayoso, como que, ay, Señor, ten mucha piedad y misericordia, porque si no la persona... Es el poder del Espíritu, no son las palabras, no es el esfuerzo, no son los gritos. Yo soy gritón de naturaleza, porque así soy, ¿verdad? Pero al final de cuentas es el Señor lo que hace tan solo con la señal de la cruz. Pero ¿qué pasa? Los manantiales que habían recibido en el bautismo. Hermanos, ya se nos olvidó que el bautismo que recibimos y la confirmación nos ha hecho templos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y que ese río ya se está moviendo, que ese río es poderoso, que la salvación, que la gracia, que la gloria, que la presencia, que los dones ya están dentro de nosotros. Tenemos que activarlos. Tenemos que empezar a dejarlos que fluyan. Tenemos que empezar a creer que ese manantial está corriendo en nosotros y dejar que fluya. Y si no lo has hecho, tenemos que hacerlo. Ahora fíjate, cuentan también, San Agustín cuenta que había una persona, un hombre, un muchacho que fue a llevar su caballo a que tomara agua. Y cuando estaba tomando agua lo llevó al río. Y aparentemente algo había hecho ahí en ese río. Y dice que ahí había un demonio que le entró en el cuerpo. Y él quedó poseído. Su hermana y su cuñado estaban con él. Y al ver lo que estaba todo pues mal, afectado, lo llevaron a donde había una imagen de un mártir de aquel entonces. En esa imagen iban varias personas a orar las vísperas. Las vísperas es la oración que hace la iglesia en las tardes, la liturgia de las horas. Entonces se juntaron un grupo de cristianos a orar, y mientras estaban orando, pues le habían llevado a ese lugar al poseído. Pues estaban orando, ¿y qué creen? Pues que el demonio empieza a manifestar. Dicen que empezaba a la persona a electrocutarse y empezaba a gritar, no me saque. Y luego ellos nada más estaban orando, ellos no estaban haciendo, vete demonio, estaban rezando la liturgia. Y mientras estaban rezando la liturgia de las horas, resulta que de repente el demonio dice, no me saquen, si me sacan lo voy a mutilar. Y empieza a mencionar todas las partes del cuerpo que le iba a afectar. Y le dijo, les voy a afectar los ojos, le voy a sacar los ojos. Pero pues ellos siguieron orando, y el demonio salió con un grito. Pero dicen que el ojo se lo arrancó, y el ojo le quedó colgando. Y dice, la hermana le dice, hay que llevarlo rápido a un hospital. Y el cuñado le dice, hey, el mismo Señor que lo liberó es el mismo Señor que lo va a sanar. Y dice que agarró el ojo, se lo acercó a lo más cerca que podía del área donde estaba el ojo, se lo amarró con un paliacate, se lo dejó así por 7 días. Cuando se lo quitó, estaba completamente curado. Pero fíjense, esto era normal en las primeras comunidades. ¿Por qué? Y hermanos, el Espíritu de Dios no ha cambiado. Es el mismo Espíritu poderoso, es el mismo Espíritu amoroso, es la misma promesa para ellos que para nosotros. Es la presencia de Dios en medio de nosotros, es poderoso. Imagínate qué cosas no puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitas el día de hoy? Clama, ven Espíritu Santo, y cosas grandes pueden pasar en tu vida. Clama, ven Espíritu Santo, y puedes encontrar libertad interior. Clama, ven Espíritu Santo, y puedes encontrar sanación física. Clama y di, ven Espíritu Santo, y puedes encontrar fuerza para vencer el pecado. Ven Espíritu Santo, y puedes encontrar sabiduría para saber cómo guiar tu vida. Puedes decir, ven Espíritu Santo, y encontrar respuestas a las necesidades más profundas de tu alma. Todo lo encontramos en el Señor, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y el Espíritu de Dios que habita y mora dentro de nosotros. Hablaban también, decían, San Irineo decía, muchos de los hermanos tenían carismas proféticos y hablaban toda clase de lenguas. Ellos traían a la luz los secretos ocultos del corazón. Fíjate, era normal que la gente profetizara. Esos carismas se movían, eran libres dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahora, cuando estamos en reuniones de asamblea, estamos alabando y a ver, dar palabras proféticas, el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de esperar me hace descansar. Oye, está bien, sí, cierto, es palabra de Dios, pero no están los carismas proféticos.
Los carismas proféticos sacaban a la luz lo que pasaba en el corazón de las personas y las personas decían, ¡ay, el Señor me conoce! El Señor está aquí, me está escuchando. Eso es lo que me gusta a mí del carisma profético. Que cuando profetiza sobre la persona, de repente la persona dice, ¡wow! Dios me conoce, Dios me escucha. Mi oración realmente ha sido escuchada. Híjole, es un poder grandioso. Si vieras, y a veces una palabra es tan pequeña puede tener un impacto tan profundo en el alma. Pero ¿qué pasa? Ya nos olvidamos de los carismas proféticos porque nos hemos olvidado de decir, ven Espíritu Santo. Ya no clamamos al Espíritu Santo de la misma manera. Decía, fíjate también, que nos daba el Espíritu Santo en aquel entonces un carisma, por ejemplo, de evangelización. Hablaban de una persona que se llamaba Marcial, que él no quería a los cristianos. Y su nuero dice que se fue a orar en la catedral. Y se puso a orar por él, a interceder. Porque él quería la conversión de su suegro. Resulta que al día siguiente se levanta el suegro y dice, tráiganme un sacerdote porque quiero que me confiese. O sea, vean, y ahora es que mi hijo no me escucha. Nos la pasamos llorando en lugar de decir, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, cae sobre mi hijo, cae sobre mi hija. Espíritu Santo, mira, arráncale el corazón y llévalo a una presencia de Jesucristo. Espíritu Santo, llévalo delante de la presencia del altar de gloria para que los ángeles lo toquen, que agarren un carbón encendido del altar y que vengan a tocar ese corazón. Ahora ya se nos olvida y mejor nos ponemos a llorar. Y déjame te digo algo, llorar no te va a ayudar a solucionar naditita, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que llorando haya resuelto un problema. Pero conozco mucha gente que dice, ven Espíritu Santo, y empiezan a ver maravillas. Amén. ¿No? Empieza a confiar en tu guía, empieza a confiar en tu defensor. Empieza a confiar en la fuerza que Dios te ha dado, a lo que has recibido en tu bautismo, a Dios viviendo dentro de ti, morando dentro de ti. Ahora, fíjate algo interesante. Dice Elena Guerra, dice, aun cuando nuestra alma es desagradecida y rebelde, no tiene ni puede tener mejor amigo que el Espíritu Santo. ¿Te has alejado del Espíritu Santo? ¿Piensas que a ti el Espíritu Santo no te escucha porque has sido malo, porque te has equivocado? Dice Elena Guerra, aunque has hecho barbaridad y media, tu mejor amigo sigue siendo el Espíritu Santo. Síguelo invocando. Dios te quiere usar. Dios te puede usar. Dios quiere tocar tu vida. El Espíritu Santo se quiere mover en ti y a través de ti. No puedes tener mejor amigo que el Espíritu Santo. No tengas miedo. Nunca dudes en ningún momento de decir ven Espíritu Santo. Si hay duda de decir ven Espíritu Santo, si hay duda que puedes recibir la gracia del Espíritu Santo, déjame te digo algo, estás siendo engañado por el enemigo. El enemigo te está engañando, porque no hay mejor amigo del alma que el Espíritu Santo. Podemos invitarlo, podemos invocarlo. Ahora, híjole, 4 minutos, a ver si la libro, ¿va? Fíjate, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, también el Evangelio de Juan dice que es paráclito. La palabra paráclito es abogado, es defensor. ¿Cómo podemos ir creciendo cada día en esta relación con el Espíritu Santo? Mira, la palabra paráclito, como te digo, es abogado. ¿Cuándo ocupamos un abogado? Cuando estamos embroncados. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos embroncados, buscamos al abogado. Tenemos que confiar en el abogado. Si yo sé que el abogado es tranza, de menso me aviento, ¿verdad? Me va a quitar la lana nada más y no me va a ayudar. Entonces tengo que confiar que el abogado me va a ayudar. Tengo que confiar que el abogado tiene conocimiento, que va a saber moverse enfrente de todos, que se va a mover con autoridad y que va a hablar y que no se va a echar para atrás. Bueno, lo mismo. Fíjate cómo este elemento de fe es importantísimo para permitir que el Espíritu Santo se esté moviendo en nuestras vidas. Tienes que creer que el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de ti. Tienes que creer que Dios te quiere usar. Tienes que creer que Dios quiere derramar sus gracias en tu corazón. Este elemento de confiar. Mira, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías. La palabra pedir es rogar, es desear. Y es algo bien interesante porque en el Evangelio de Juan, cuando leemos la palabra pedir, siempre vemos una respuesta positiva de Dios. ¿Verdad? Le pidieron, ¿y qué pasa? Siempre veíamos que Dios respondía. Entonces, cuando Jesús usa esta palabra en griego, pedir, lo que está significando es, vean cómo en todo el Evangelio, siempre que se usa esta palabra, Dios siempre responde. Entonces, lo que está diciendo, cada vez que tú dices ven Espíritu Santo, va a venir. Cada vez que tú le dices ocupo esta agua viva, va a venir. El Espíritu de Dios siempre se hace presente.
El Espíritu de Dios siempre se va a manifestar. Como te decía, Teresita, yo no sentí así como que nada, así como que ese movimiento desde la tierra, pero lo que sí sentí fue, dijo ella, esa misma voz de Elías. ¿Te fijas? Lo dijo, una voz como la de Elías. No, el mismo espíritu que le habló Elías, ese mismo espíritu me está hablando a mí. El mismo espíritu, fíjate, el mismo espíritu que obró en los apóstoles, ese mismo espíritu está viviendo dentro de ti. El mismo espíritu que hacía a Pedro caminar y que mucha gente nada más con tocarlo sanaba, es el mismo espíritu que está viviendo dentro de ti. El mismo espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo espíritu que está viviendo dentro de ti. Imagínate el poder que tienes, hermanos. Imagínate el poder que tenemos los cristianos. Y ahora, hermanos, tal parece que estamos rogando a la gente que vinieran. Si viviéramos en el poder del Espíritu Santo, hermanos, fuéramos una iglesia encendida en el poder de Dios. La gente vería el moverse del Espíritu, dirían, yo quiero tomar de lo que ellos han tomado, tengo sed, y que ellos no, ellos saben de dónde tomar. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos olvidamos de clamar y de decir, ven Espíritu Santo. Nos olvidamos de nuestro Consolador, nos olvidamos del Paráclito, nos olvidamos del Abogado. Tantas maravillas que podemos experimentar en nuestras vidas. A veces vivimos como cristianos derrotados y somos cristianos victoriosos porque Cristo ya ha vencido. Ahora, fíjate, dice algo interesante. Elena Guerra dice, todos necesitamos al Espíritu Santo. Los inocentes para no pecar, los pecadores para ser convertidos, los justos para perseverar, los débiles porque Él es la fortaleza, los afligidos porque Él es el consolador, los tibios porque Él es fuego. En pocas palabras, nadie de los que está aquí presente puede decir que no ocupa el Espíritu Santo. Todos lo ocupamos. Todos los cristianos necesitamos el mover del Espíritu. Aquella persona de que sienta que, ay, yo ya la hice porque mira, soy el servidor del mejor de los mejores y me mueven los carismas más grandes y el Señor me usa grandemente. Déjame te digo algo, eres pequeñito y ocupas el Espíritu Santo. Ocupas seguir diciendo cada día, ven Espíritu Santo. Todos ocupamos el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Si eres fuerte, porque eres fuerte para que sigas siendo fuerte. Y si eres débil, para que Dios te haga fuerte. Todos ocupamos el Espíritu Santo. Ahora, fíjate ya por último, otra cosa interesante, fíjate, cuando vamos a misa, le pedimos al Espíritu de Dios que venga. Fíjate, cuando está orando el sacerdote y vamos a consagrar, ¿qué hacemos? Ponemos las manos así y de repente le hacemos así. Cuando tú ves que el sacerdote está haciendo esto sobre el pan y el vino, significa que estamos invocando al Espíritu Santo con las palabras de la consagración. Entonces, el Espíritu de Dios viene y ¿qué hace? Transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Imagínate si tú le presentas tu corazón y le dices, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede transformar tu corazón en algo nuevo, en algo que no era. Como el pan lo puede transformar en el cuerpo del Señor, entonces ¿qué pasa? Tu corazón lo puede transformar en algo nuevo, en algo que no era. Si tú le presentas tus manos al Señor, Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y empiezas a orar, jálalo, Dios, Señor, ven Espíritu Santo, para acá también, tráeme poquito, mándame para acá también. ¿Y qué pasa? Después también el Señor puede empezar a reavivar los carismas de sanación. Señor, ven Espíritu Santo, y le abrimos nuestra mente, y entonces el Espíritu de Dios puede empezar a abrir los carismas de revelación, los carismas proféticos, de discernimiento de espíritu, de palabra de conocimiento. Pero necesitamos decir, ven Espíritu Santo. ¿Te fijas cómo tantas oportunidades de pedir la presencia del Espíritu, de ser renovados, y de plano nos quedamos dormidos? No clamamos al Espíritu, no decimos, ven Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Estamos dormidos? Ok, ahora fíjate, otra cosa, y aquí a lo mejor que quiero terminar para después pasar un momento de oración. Dos cosas nada más. La primera, arrepentimiento y perdón. Importantísimo. Si queremos llenarnos de algo, me tengo que sacar lo que traigo en el corazón. Si yo quiero que mi corazón entre algo, tengo que sacar lo que ya está. No puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, imagínate que a mí me encanta el cafecito. Un cafecito así, mira, que esté bien bueno, cargadito, así como que para que me despierte. Así nada más un poquito de azúcar y para en la mañana, mira, me lo tomo así, bien rico. Pero imagínate
que un día antes en esa misma taza me tomé un té y no me lo alcancé a terminar, lo dejé a la mitad. Imagínate que en ese mismo vasito quiero mezclar también el café, pues me vas a ver a pura agua, y aparte agua rara porque va a ser el agua del té, no me vas a ver igual, no puedo disfrutar lo mismo. Si no me arrepiento y si no perdono, es como si no me hubiera acabado lo que necesito acabarme en mi corazón. Y cuando digo ven Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios siempre viene, el Espíritu de Dios siempre me llena, pues me voy a quedar mezclado. ¿Y a qué me vas a ver esa mezcla? Pues medio rara. Pues sí, algo más o menos. Digo, no es que no vaya a venir, ¿verdad? Pero me va a ver rara. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que vaciar. Fíjate lo que aprendí una vez orando un poquito, me puse a reflexionar así. Hay una historia en el Evangelio en donde Jesús habla y dice que había un rey que tenía un siervo que le debía dinero. Entonces Jesús, o el rey más bien, le perdona toda esa deuda al siervo. Pero el siervo cuando sale a la calle se encuentra en que le debía dinero. Y le dice la otra persona lo mismo que le dijo al rey, le dijo, perdóname. Y de una vez que me perdones, mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagarte todo. ¿Y qué le dijo a este? Nada. Se le lanza el cuello y lo empieza a ahorcar. Y lo termina metiendo a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa? El rey se entera y él también termina en la cárcel. Ahora, fíjate. Yo tengo un conocido que llevó ya al centro carismático que lamentablemente él venía embroncado con unas cosas que le habían metido a un juicio y resulta que lo metieron en la cárcel. Y yo le quería mandar un regalito o algo para que supiera que nos estamos acordando de él. Y me dijeron a alguien que lo conocía, me dijo, ¿sabes qué? Es que lo único que podemos mandarle son libros y tienes que mandárselos directamente por Amazon, no te van a dejar mandarle nada más. Entonces fíjate, ahí aprendí algo. Cuando estamos en la cárcel, lo que podemos recibir es limitado, no podemos recibir mucho. Nada más algunas cosas, no todo. Entonces fíjate, porque esto es importante, porque si tú no perdonas, a la persona que tú no perdonas, la metes a la cárcel, esa persona no puede recibir gracias, no puede recibir regalos por parte de Dios. Es que quiero que mi papá cambie porque mi papá no cambia y me sigue haciendo lo mismo. Pero si no lo perdonas, lo tienes en la cárcel, no va a cambiar, mijito. Y es por tu culpa, porque lo tienes en la cárcel. Es que mi esposo no cambia, me sigue lastimando. Déjame te digo algo, ¿no lo perdonas? Lo tienes en la cárcel. Y tu esposo no va a cambiar, pero tú estás contribuyendo porque lo estás amarrando espiritualmente. Es que mi hijo, mi papá me ha hecho daño. Bueno, déjame te digo algo. Si no perdonas, estás metiendo a esa persona en la cárcel. Y la persona no va a cambiar. Lo peor del caso es que pasa. Cuando no perdonas, tú también quedas en la cárcel. Y tú quieres decir, ven Espíritu Santo, pues ¿cómo te doy un regalo? Lo que puedes recibir es limitado. No vas a recibir. Señor, sana mi corazón. Limitado, no vas a recibir. Nada más algunas cosas. A lo mejor así lo que necesitas como que para medio sobrevivir. Como que a lo mejor para que perdones. Pero fíjate todo lo que estás perdiendo por no perdonar. Por eso tenemos que vaciarnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos inclusive de los resentimientos, de los odios. Tenemos que arrepentirnos de las formas que hemos ofendido a otras personas por lo que nos han hecho y cómo hemos respondido nosotros. Y después tenemos que dejar ir, tenemos que perdonar. Así saco a la persona de la cárcel y a lo mejor se puede dar un cambio. Si la persona abre su corazón. Pero lo más importante es que también yo me salgo de la cárcel. Y yo puedo recibir del Señor. Puedo recibir las gracias, porque si no lo que puedo recibir es limitado. ¿Estamos perdonar? Ya ven, ya me está callando. Ya voy, ya entendí. No, ya entendí, Freddy, ya entendí. Ya, por último, prometo que esto es lo último, ¿va? Ahí va, fíjense. Dice, eso decía Santa Catalina de Siena, fíjate, dice, a menos de que estemos vigilantes en atender las visitas del Espíritu Santo, no lo vamos a desear cuando parezca ausente, ni responderle cuando esté presente. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el Espíritu de Dios nos visita y nosotros no le ponemos atención, no le respondemos. Y en pocas palabras dice Santa Catalina de Siena, que si cuando nos visita el Espíritu Santo no le ponemos atención, nuestro corazón se empieza a enfriar, nuestro corazón se empieza a hacer duro. Y después, ¿qué pasa? Dejamos de desear al Espíritu Santo.
que no lo pedimos, o que no sabemos identificar cuándo es el que nos está hablando. Imagínate, te digo algo, a lo mejor esto me va a doler porque yo soy bien de la renovación, yo estoy casado con la renovación, ¿verdad? Amo mucho la renovación, ¿verdad? Como amo a la iglesia, pero ahí les va. ¿No será que a lo mejor en la renovación se está pagando todo esto porque a lo mejor nos hemos olvidado de cómo responder a las inspiraciones del Espíritu? De cómo reconocer cuando el Espíritu viene y cómo aceptarlo con amor y cómo responder. Fíjate, ahorita vamos a pasar un tiempo de oración en donde vamos a exponer al Señor y la dinámica va a ser así. Si la entendí bien, hermana, si no la entendí bien, me corrige, ¿va? Lo que entendí es, vamos a exponer al Señor y vamos a tener un momentito de adoración para estar en la presencia del Señor, del que todo lo puede, del amor de los amores, del santo, del poderoso. Y cuando estemos en la presencia del Señor, después vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. Porque acuérdate, hay manantiales. Vamos a dejar que el manantial, dile hoy que el manantial, mira, se mueva a como se quiera mover, ¿verdad? El Espíritu Santo hay diestra y a siniestra. Este lugar, el Señor es bienvenido, el Espíritu Santo es bien recibido. Lo que Él quiere hacer, si Él quiere sanar, que sane, si Él quiere liberar, que libere, si Él quiere derramar carismas, que lo haga, ¿verdad? Vamos a pasar en ese tiempo de ministración, vamos a abrirnos a la acción del Espíritu, vamos a ver, vamos a fluir, ¿verdad? Vamos a ver qué el Espíritu quiere hacer. Y después de ese tiempo, vamos también a pedir un momento para pedir un derramamiento de los carismas, para pedir más del Espíritu Santo, a darnos la oportunidad de decir, ven Espíritu Santo. Y después de eso, entonces vamos a terminar con otro momento de adoración, ¿va? Entonces yo no sé, ¿ya es el Padre listo todavía no? Porque le puedo seguir. ¿Ya sigo? Vale, bueno. Fíjate, nada más te voy a comentar esto último. Santo Tomás hablaba acerca de algo que se llama en la teología, conocemos en latín como ex opere operato y ex opere operantis. ¿Qué es eso? Déjense los explico, nada más se los dije así para que digan, este cuate sí sabe, ¿verdad? ¿Ya estamos listos? ¿Ya está el señor listo? Bueno, ¿ya? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a darle. Ahorita ya se los explico luego. Se quedan con la duda. A la próxima nos vemos.